Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Naruto, en realidad, había perdido la noción de lo que sucedía a su alrededor. El torbellino de pensamientos y emociones que lo envolvía era demasiado intenso como para ignorarlo. ¿Era un demonio zorro? ¿El mismo que había asesinado al cuarto Hokage y atacado la aldea? ¿Por eso a nadie parecía importarle? ¿Por qué nadie lo reconocía? Al principio, había descartado las palabras de Mizuki como mentiras, pero apenas unos segundos después, todo cobró sentido. El odio dirigido hacia él sin razón aparente, la frialdad, el asco. Todo encajaba con lo que Mizuki decía. Era un demonio. Él había matado. Reconoció vagamente el anuncio del ataque de Mizuki y el lanzamiento del shuriken hacia él, y por alguna razón, simplemente no se movió. En vez de eso, cerró los ojos y esperó. No es que hubiera decidido conscientemente no moverse, o al menos, no había pensado conscientemente que quería morir. Tampoco era que el ataque fuera demasiado rápido para que el genin rubio pudiera esquivarlo. Si fuera introspectivo, se daría cuenta de que las revelaciones de Mizuki lo habían abrumado, que lo habían distraído por completo del momento presente. Era demasiado ruido sordo. El rubio esperó a que el dolor se manifestara. Sintió un líquido tibio salpicarle la cara y empezar a correr por las marcas de sus bigotes, y supuso que era su propia sangre. Naruto, ¿estás bien? Naruto abrió los ojos de golpe y se encontró con un Iruka ensangrentado que flotaba sobre él, luchando por mantenerse en pie. Él había recibido el ataque en lugar de Naruto. Tienes que escucharme, Naruto. Iruka jadeó, luchando por respirar. Ya se había dado cuenta de lo que le había sucedido. El shuriken de Mizuki estaba impregnado de una toxina de acción rápida que paralizaba el cuerpo por completo. Ya lo había sufrido una vez, atrapado en el fuego cruzado durante una misión en el país del arroz, así que conocía bien la sensación. Esto también significaba que solo tenía un minuto, aproximadamente, antes de desmayarse por completo tras quedar totalmente paralizado, lo que le impediría seguir protegiendo a su alumno. Tenía que comunicarse con el niño, o las consecuencias podrían ser desastrosas. Naruto, creo en ti. Sé que llegarás a ser Hokage. No se le ocurría nada más que decir, pero al ver el rostro del joven aspirante a Shinobi, supo que no lo había escuchado. Naruto estaba demasiado angustiado, demasiado sumido en la duda como para siquiera darse cuenta de lo que sucedía. Iruka sintió que sus músculos cedían y cayó al suelo junto a Naruto, inconsciente. El sonido de Iruka al caer al suelo sacó a Naruto de su estupor. Sabía que el Chunin con cicatrices le estaba hablando, pero no había entendido lo que decía. De todos modos, la herida del ataque no debería haberle causado tantos problemas a Iruka. Incluso Naruto lo sabía. Algo andaba mal. Fue entonces cuando oyó una palabra, pronunciada con una arrogancia descomunal. Veneno. Veneno, eso lo explicaría. Espera, Iruka no se había movido. ¿Seguía sin, acaso respiraba? Veneno. Pero eso significaría que Iruka estaba, por primera vez en su vida, Naruto estaba furioso. De hecho, era mucho más que eso. Naruto estaba casi completamente consumido por la furia. Ni siquiera notó que su visión se tornaba roja mientras una sensación maligna inundaba el claro y su cuerpo se cubría por completo de chakra rojo sangre. Oscuros susurros llenaban su mente mientras su ira crecía, y con ella, la cantidad de chakra que emanaba de su cuerpo. El rubio luchaba por controlar su sed de sangre cuando las palabras de Iruka le llegaron como de un sueño lejano. Naruto, creo en ti. Eso fue todo lo que hizo falta para que perdiera el control. Eso fue todo lo que necesitó su mente para dejar de luchar por el dominio, para perder la conciencia y permitir que el control de su propio cuerpo se le escapara de las manos. Goteo, goteo, goteo. Naruto fue rescatado del agua por tentáculos de chakra rojo. Sus ojos estaban apagados y grises, casi como si estuviera muerto. De no ser por su respiración entrecortada y dificultosa, no mostraría ningún signo de vida. Lo que antes eran oscuros susurros de rabia y violencia en el fondo de su mente, ahora eran rugidos ensordecedores que exudaban la pura maldad de la criatura ante la cual el chico de 13 años se encontraba en los oscuros recovecos de su propia mente. Acércate, muchacho. Acabaré con todo tu dolor, con todo tu sufrimiento. Solo necesito un favor y todo mejorará. Te lo prometo.
Naruto no mostró ninguna otra señal de ser consciente de lo que le decían hasta que lentamente comenzó a tambalearse hacia las grandes rejas que mantenían a raya a la criatura. Sí, sí. Bien. Ahora solo tienes que quitar ese papel que dice sello y te prometo que todo tu dolor desaparecerá. Naruto simplemente tomó el papel y comenzó a alejarse. De repente, el rubio se tensó al recuperar el azul vibrante de sus ojos. Le tomó un par de segundos recobrar el sentido y darse cuenta de la mano que le había impedido quitar por completo el sello de la jaula que contenía al demonio. Realmente no quería que llegara a esto, pero puedo ver cómo ha crecido mi hijo, así que supongo que eso lo compensa. El rubio miró fijamente al hombre que lo había despertado de su trance, mientras el demonio rugía de frustración. Yondaime. Cualquiera que conociera mínimamente a Uzumaki Naruto sabía que no era precisamente un caballero. Podía enfrentarse a algunos de los ninjas más poderosos que el mundo jamás había visto y despacharlos con un apodo ligeramente grosero, y su relación con el tercer Hokage era prueba de ello. Era el ninja más respetado y poderoso de Konoha. Era su líder, el dios Shinobi. Sin embargo, a pesar de conocer todos los jutsus de Konoha, entrenar a los Sannin y sobrevivir a todas las grandes guerras Shinobi, para Uzumaki Naruto, simplemente era el viejo. Así que cuando el mismo Uzumaki Naruto se encontró frente a Namikaze Minato de Konoha, el relámpago amarillo, fue una muestra del respeto y la admiración que Naruto sentía por él que lo único que pudo articular fue un reverente Yondaime-sama. El propio Naruto aún intentaba comprender lo sucedido. Lo único que recordaba antes de ver al Yondaime era haber aprendido el Kage Bunshin y la aparición de Iruka y Mizuki. El resto de los recuerdos lo golpearon como kunai, cada uno penetrando más profundamente que el anterior. Aquella sensación de antes regresó. Estaba furioso, dolido y confundido a la vez. Comenzó a intensificarse de nuevo, y una vez más el chakra rojo empezó a desbordarse hacia los chicos angustiados. Naruto, tienes que calmarte. Los ojos de Naruto se dirigieron rápidamente hacia el Yondaime, quien había posado su mano sobre el hombro del otro rubio, y el chakra rojo comenzó a desvanecerse, provocando otro grito de frustración del Kyuubi. El cuarto Hokage, con indiferencia, miró por encima del hombro a la bestia, volvió a mirar a Naruto y le dio un golpecito al demonio con el pulgar. Vaya que es ruidoso, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a hablar a otro sitio? Naruto solo pudo asentir mientras el Yondaime tomaba su brazo y ambos parecieron desvanecerse, provocando que el Kyuubi gritara una vez más. Naruto observó su nuevo entorno en silencio. Por primera vez en su vida, no tenía nada que gritar. Ningún mensaje de desafío que lanzar al mundo. Miró al hombre que estaba frente a él y no supo cómo reaccionar. El Yondaime estaba allí mismo, frente a él, y apenas reaccionó. Solo cuando el antiguo Hokage comenzó a hablar, Naruto lo miró a los ojos. Naruto, sé que has pasado por mucho esta noche. Entiendo que estás sufriendo y que has perdido a alguien importante. Pero necesito que me escuches. No me queda mucho tiempo antes de que se me acabe el chakra y tenga que irme, ¿de acuerdo? El rubio asintió de nuevo, pero no dijo nada. Al ver esto, Minato suspiró, pero continuó. Antes que nada, quiero aclarar lo que sucedió la noche del ataque del Kyuubi. Yo no transformé al zorro en ti. Sin embargo, me vi obligado a usar un jutsu de sellado para atrapar al Kyuubi, a costa de mi propia vida. Desafortunadamente, un demonio con el poder del Kyuubi es demasiado poderoso para ser contenido en cualquier cosa. Para sellarlo de forma segura, necesitaba ser atrapado dentro de un bebé humano recién nacido. Ese bebé eras tú. La mirada de Naruto volvió a bajar, fijándose en donde debería haber estado el suelo. Pero sigo sin entender, ¿por qué tenía que ser yo? ¿Por qué me eligieron a mí? Yo, pero el difunto Kage lo interrumpió tomándole el hombro con gesto tranquilizador. Naruto alzó la vista hacia el Yondaime, quien lucía una sonrisa ligeramente arrogante. Bueno, no podía confiarle un trabajo tan importante a cualquier mocoso. El chico que eligiera tenía que ser lo suficientemente fuerte como para mantener a ese zorro encerrado para siempre. Así que, ¿quién mejor que mi propio hijo? ¿Verdad, Naruto? Los ojos de Naruto no se apartaron del rostro del Yondaime. Buscaba desesperadamente cualquier rastro de engaño en su expresión, pero no encontró ninguno. ¿Soy el hijo del Yondaime? Los ojos de Naruto se abrieron lentamente mientras asimilaba la noticia. Minato sonrió aún más al ver la reacción de su hijo. Temía que Naruto se enojara con él, o incluso que lo rechazara por completo. Pero aún conservaba mucho de Kushina. Claro, había estado cuidando de Naruto todo este tiempo.
Y aunque le enfurecía, no podía hacer nada más que ver cómo su hijo soportaba un trato que habría destrozado a cualquier niño normal. Naruto nunca fue golpeado ni maltratado. Ni siquiera verbalmente. Pero algunos dirían que lo que Naruto sufrió fue aún peor. Sencillamente, lo ignoraron. Para el resto de la aldea, era como si nunca hubiera existido. Nadie lo miraba a los ojos, nadie le hablaba. Durante años, lo más parecido a atención que recibió Naruto, aparte de las visitas ocasionales del tercer Hokage, fueron comentarios susurrados cuando los aldeanos creían que no podía oírlo. La imagen del alto shinobi rubio comenzó a desvanecerse, y su semblante se volvió serio al darse cuenta de que casi se había quedado sin chakra. Naruto, casi me quedo sin chakra. Necesito volver a sellar el chakra del Kyuubi antes de que se agote. Las yemas de sus dedos brillaron de color azul con chakra de sellado mientras volvía a aplicar el sello en el estómago de Naruto. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti, Naruto, y siempre lo estaremos. Te estaremos viendo cuando te conviertas en Hokage. Te quiero, hijo. Naruto se abalanzó sobre la figura de su padre, que se desvanecía rápidamente. Tenía los brazos extendidos, como si fuera a intentar agarrarlo para impedir que se marchara. Espera, yo. Pero su padre ya se había ido, y la habitación, antes blanca, comenzó a oscurecerse como si lo hubieran dejado inconsciente. El tercer Hokage observó cómo el chakra del Kyuubi no Kitsune se desvanecía. Naruto casi se había rendido ante la bestia, y Sarutobi había movilizado a todo su equipo Anbu para asegurarse de que la tragedia de hacía 12 años no se repitiera. Él mismo había liderado la fuerza, ataviado con su armadura de combate completa, con su poderosa invocación Enma lista para usar. Había pasado todo el trayecto repasando mentalmente los sellos del Shikifuin, y un Anbu había sido enviado a buscar un recipiente adecuado para la invocación. Pero sus meticulosos preparativos habían sido en vano. Llegó con su Anbu y descubrió que solo quedaba chakra residual alrededor de Naruto, una señal inequívoca de que el Kyuubi había sido sellado de nuevo. Por supuesto, eso era completamente imposible. Solo él y Jiraiya poseían el conocimiento necesario para realizar el Shikifuin. Hokage-sama, ¿qué sucede?, preguntó el capitán Anbu a su derecha. El hombre, de aspecto similar al espantapájaros, llevaba una máscara de Inu y, a pesar de ser Anbu, no pudo ocultar su preocupación en la voz. Hay dos posibles explicaciones. Una es que el Kyuubi haya sido sellado de nuevo por un maestro de sellos. Sin embargo, el sello tendría que ser del Shikifuin, y por lo tanto, solo Jiraiya y yo podríamos haberlo hecho. Bueno, eso es imposible. Jiraiya-sama no está aquí, y definitivamente no fuiste tú. En efecto, respondió Sarutobi. Eso deja una explicación más. Y esa sería que el propio Naruto logró resistir el poder del Kyuubi y está redirigiendo el chakra solo con su fuerza de voluntad. Lo cual, estoy seguro, estarás de acuerdo en que, los dos fueron interrumpidos por el sonido de Naruto desplomándose en el suelo. Sarutobi y el capitán Anbu llegaron en un instante para evaluar el estado del chico, pero se sorprendieron aún más cuando el Jinchuriki rubio comenzó a ponerse de pie. Uf, me siento como si me hubiera caído de la montaña Hokage. Me duele todo. Gruñó el rubio, frotándose la cabeza y mirando acusadoramente al suelo, aparentemente sin percatarse de que lo observaban. Un momento, Iruka-sensei. Naruto alzó la vista por primera vez, encontrándose cara a cara con Sarutobi Hiruzen. Hokage Jiji. Iruka-sensei él, comenzó Naruto frenéticamente. No te preocupes, Naruto. Iruka estará bien, ya va de camino al hospital. ¿Te importa si te reviso el estómago? Solo necesito comprobar algo. ¿Quieres ver mi nuevo sello?, preguntó Naruto con expresión de alivio. Sarutobi se vio obligado a detenerse a pensar en su próximo movimiento. Sabía, gracias a un Iruka ya despierto, que Mizuki le había dicho al chico que se había transformado en el Kyuubi, no que el Kyuubi había sido sellado. También dijo que el sello era nuevo. Eso no tenía sentido. No había pruebas de que alguien le hubiera impuesto un nuevo sello, ni siquiera de que alguien más que Naruto y los dos instructores Chunin hubiera estado allí. De todos modos, necesitaba comprobar la seguridad del sello. Sí, Naruto, necesito comprobarlo para asegurarme de que es seguro. Naruto simplemente se levantó la camisa, dejando al descubierto el Shikifuin, que aún brillaba con un rojo intenso. Sarutobi se quedó perplejo. El sello estaba recién sellado. No solo eso, sino que estaba exactamente igual que la noche en que Jiraiya y él lo habían revisado. No había señales del deterioro habitual que debería haber tenido, ni del que ya presentaba. Necesitaba averiguar exactamente qué había sucedido.
Anbu, quedáis retirados y de vuelta a vuestras funciones habituales. Todo lo que habéis visto aquí es un secreto de rango S. Revelarlo conlleva la pena de muerte. Naruto está exento de esta restricción. Dicho esto, se dirigió a Naruto. Desafortunadamente, necesitamos hablar en mi despacho antes de que hagas nada más. Sé que quieres ver a Iruka, pero tendrá que esperar. Estoy seguro de que comprendes la gravedad de esta situación, que aún persiste. Sarutobi examinó la ropa hecha jirones del chico antes de añadir: tienes media hora para cambiarte de ropa si quieres. Claro, jiji. Sarutobi examinó con increíble atención el portafolio que tenía delante. Dentro se encontraban las imágenes y los perfiles de algunos de sus shinobi más capaces y, quizás aún más importante, de los de mayor confianza. Si surgiera una misión de gran importancia, estos serían los ninjas a quienes se recurriría. Por supuesto, había una amplia gama de niveles de habilidad y destrezas, desde Umi no Iruka hasta Ataque Kakashi. Prácticamente cualquier misión o tarea posible estaba contemplada. Eran, sin duda, la élite de los mejores. Sin embargo, la última tarea que se le asignaría a uno de estos shinobi excepcionales estaba resultando particularmente difícil de adecuar al perfil adecuado. Se trataba de una misión de larga duración y de máxima importancia, por lo que sería de rango S. Esto significaba que los detalles de la misión estarían fuera del alcance de todos, excepto del propio Sarutobi y el ninja que la llevara a cabo. Normalmente, este tipo de misiones se dejarían en manos de alguien como Kakashi o de algunos Anbu de rango especialmente alto. Sin embargo, el Jonin Cíclope debía dirigir un equipo Genin en exactamente una semana, por lo que quedaba descartado. No solo eso, sino que esta misión era de suma importancia para el propio tercer Hokage. Y por mucho que le doliera admitirlo, había muy pocos Anbu en los que pudiera confiar plenamente como para poder utilizar a uno de los de mayor rango para esta misión. Había reducido sus opciones a 2 candidatos. Ambos tenían el rango de Tonkubetsu Jonin. Uno aún formaba parte de Anbu, el otro del departamento de interrogatorios y tortura. Ambos eran suficientemente capaces para el puesto, pero a medida que los recuerdos de ambos inundaban su mente, uno en particular comenzó a destacar entre los demás. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Sarutobi mientras se levantaba de la silla en su oficina. Haría convocar al shinobi de inmediato. Uzumaki Naruto, sin embargo, se enfrentaba a un dilema muy distinto. Tras su breve conversación con el tercer Hokage sobre los sucesos de la noche anterior, le informaron que la formación de los equipos Genin se retrasaría un mes. Normalmente, esto habría enfurecido a Naruto, pero después de lo ocurrido aquella noche, incluso él había llegado al límite de sus fuerzas, por lo que no comprendió las consecuencias de aquel anuncio hasta casi terminar su desayuno. Por supuesto, el descubrimiento no había sido sutil, y como consecuencia, ahora se veía obligado a desayunar en casa de Ichiraku. Además, si alguien preguntaba si sabía algo sobre la ropa interior del Hokage teñida de naranja, no era él. Ni siquiera estaba allí, ¿de acuerdo? El retraso en la creación de los equipos Genin lo dejó sin nada que hacer durante un mes entero, salvo reunirse con el Hokage por la tarde. Y posiblemente de nuevo una vez que se descubriera la ropa interior naranja con la que no tenía nada que ver. No tardó en fijarse en lo que quería hacer: entrenar. Y luego entrenar aún más. Pero eso le planteó otro problema. ¿En qué debía centrarse? Si bien confiaba en sus habilidades, no era tan arrogante como para creer que no tenía fallos. Su repertorio de jutsus era decididamente pobre comparado con el del resto de los graduados. La mayoría de los herederos de los clanes tenían entrenamiento en los jutsus de sus familias, además de los de la academia. Incluso Sakura conocía algunos genjutsu. Por no mencionar que no tenía un estilo formal de taijutsu del que hablar. Conocía los katas del estilo de la academia y podía ejecutarlos razonablemente bien. Pero a pesar de esto, cada vez que intentaba entrenar con ese estilo, no conseguía que los movimientos fluyeran. Si bien podía intentar aprender algún jutsu o un estilo de taijutsu, estas cosas requerían un maestro. Necesitaba encontrar a alguien que no solo estuviera dispuesto a enseñarle, sino que también tuviera el tiempo necesario. La única persona que cumplía con los requisitos era Iruka Sensei, quien ya se había reincorporado a la enseñanza en la academia. Pero Naruto sabía cuál sería su respuesta si le preguntara. Iruka simplemente le diría que tenía que mejorar sus conocimientos y habilidades básicas antes de poder aprender las técnicas más avanzadas que tanto anhelaba. Esto llevó a Naruto a una conclusión que había estado intentando evitar: tendría que volver a aprender lo básico. El rubio dejó escapar un gemido entre bocado y bocado.
Precisamente de esto había estado tan contento de librarse. De toda esa lectura aburrida, no le veía el sentido. Las cosas de los libros no podían ser tan importantes para ser un ninja. Eso era para farsantes como Sasuke, a quienes les importaba el ranking de clase. Pero entonces se le ocurrió una idea. Su padre, el Yondaime, se había graduado con honores, y 2 años antes de lo previsto. Eso significaba que debía ser realmente bueno en todo. Incluso en los estudios. Su padre le había dicho que estaba orgulloso, pero seguiría estándolo si lo viera ahora. Todavía negando uno de sus defectos más evidentes. Naruto se puso de pie al terminar su último bocado de ramen. Había prometido más de una vez superar a todos los Hokages anteriores, incluido su propio padre, y no iba a parar hasta conseguirlo. Además, desde cuando Uzumaki Naruto rompía sus promesas, Uzuki Yugao miraba boquiabierta al Hokage. ¿Una misión de rango S? Jamás había participado en una misión de tan alto nivel, ni siquiera con Anbu. Y el Hokage ya le había advertido que sería en solitario y fuera de Anbu, lo que significaba que constaría en su expediente oficial y sería de dominio público que había completado semejante misión. No sabía si sentirse eufórica o aterrada. Bugao-san, supongo que te estarás preguntando cuáles son los objetivos de tu misión. ¿Correcto? Sí, Hokage-sama. Bugao asintió lentamente mientras hablaba, y su anticipación fue aumentando gradualmente a medida que el Hokage prolongaba la conversación. Antes de enunciar los objetivos de la misión, quiero hacerles saber que esta misión es de gran importancia para el pueblo, además de ser de gran importancia personal para mí. Bugao tragó saliva visiblemente. No podía fallar en esta misión. Daría su vida por la aldea y por Sarutobi, una y otra vez. Tu misión consiste, en primer lugar, en entrenar a Uzumaki Naruto durante el próximo mes. Esto contará como una misión de rango S. En la segunda parte de esta misión, debes proteger a Uzumaki Naruto tanto dentro como fuera de la aldea. ¿Alguna pregunta antes de que explique los detalles de la misión? Esto no era lo que esperaba. Naturalmente, no iba a negarse, no después del énfasis que el tercer Hokage había puesto en su importancia. También sabía por qué la habían elegido para esta misión. Ya había pasado 6 años en Anbu protegiendo al niño y había desarrollado cierto apego hacia él, aunque nunca se habían visto cara a cara. Pero sospechaba que la razón de su elección tenía más que ver con el hecho de que no guardaba rencor contra el chico. Sin mencionar que había notado similitudes entre Naruto y cierto líder de la aldea, y cuando el tercer Hokage lo confrontó, simplemente dijo: «¡Qué sugerencia más ridícula!». E incluso si fuera cierta, dicha información sería un secreto de clase S. No fueron las palabras que pronunció el Hokage las que lo delataron, sino la enorme sonrisa que lucía donde debería haber estado su boca. A pesar de esto, tenía dudas. Nunca antes había dado clases y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Además, desconocía por completo el nivel de habilidad de Naruto, así que no sabía qué debía enseñarle. Hokage-sama, ¿qué se espera exactamente que yo le enseñe a Uzumaki-san? Lo explicaré cuando hable con más detalle sobre los parámetros de la misión. ¿Era esa su única pregunta? Bugao asintió una vez más, y el Hokage sonrió. Le estaba dando tiempo suficiente para rechazar la misión, pero ella no mostraba ninguna intención de negarse. Así que, para la primera parte de la misión, se espera que seas tutor de Uzumaki Naruto durante el próximo mes. Actualmente, su informe de la academia indica que sus habilidades están muy por debajo del promedio en la mayoría de las artes shinobi. No ha podido aprender ningún estilo de taijutsu, su ninjutsu es inexistente y el genjutsu está completamente fuera de su alcance debido a su pésimo control de chakra. Finalmente, sus conocimientos académicos básicos son, francamente, deplorables. Sarutobi exhaló lentamente antes de continuar. Sin embargo, posee una cantidad increíble de chakra. Su notoria habilidad para gastar bromas y evadir la captura demuestra su aptitud para la planificación y la estrategia improvisadas. Además, como saben, anoche irrumpió en la Torre Hokage, evadió innumerables pergaminos Anbu y escapó con uno de los tesoros mejor custodiados. Lo que quizás desconozcan es que dominó un Kinjutsu de rango B en menos de una hora. Bugao tuvo que contener la respiración ante la última frase. Era absolutamente increíble que una estudiante de la academia de 12 años pudiera lograr eso, especialmente una considerada la última de la clase. Ahora, Bugao-san, ¿qué te dice eso sobre los informes de la academia? Podría significar que están completamente equivocados, lo cual es muy improbable. O bien, podría significar que la educación de Uzumaki-san estaba siendo truncada intencionalmente.
Sarutobi asintió con gesto sombrío ante la conclusión a la que había llegado la noche anterior. Ahora entiendo que es demasiado para que lo abarques en un mes. Así que, en lugar de trabajar en sus fallos y debilidades más evidentes, quiero que te centres en darle una ventaja, como si fuera una técnica de clan. El Kinjutsu de rango B que aprendió Naruto fue el Kage Bunshin. Creo que, con un poco de reflexión, el uso del Kage Bunshin junto con su suministro de chakra casi ilimitado podría utilizarse para crear un estilo de taijutsu único y letal. Yugao asintió, comprendiendo. Con la capacidad de chakra del rubio, usar un estilo de taijutsu Kage Bunshin altamente coordinado no solo sería plausible, sino que, con el tiempo y el esfuerzo necesarios, podría ser devastador. ¿Deberíamos intentar convertir esto en un estilo formal y documentado, Okage-sama? Eso depende principalmente de Naruto, ya que sería su propio estilo, respondió el tercer Hokage antes de añadir. Aunque, sería útil más adelante si eso llegara a ocurrir. ¿Qué tal Nino Genjutsu? El Hokage hizo una pausa antes de responder, pareciendo ligeramente reacio. Aunque me encantaría poder enseñarle ninjutsu al chico, creo que la mayoría de las técnicas estarían fuera de su alcance debido a su escaso control de chakra. Por lo tanto, creo que ese es otro aspecto en el que quiero que trabajes con él, mejorar su control. Es muy probable que su sensei sea Ataque Kakashi. Los ojos de Yugao se abrieron ligeramente al comprender. Kakashi era famoso por su maestría en ninjutsu, lo que lo convertía en el maestro perfecto para esa disciplina. Pero había algo más. El tercer Hokage le estaba dando a Kakashi la oportunidad de enseñarle al hijo de su sensei. Pasando al segundo objetivo de la misión, la protección de Uzumaki Naruto tanto dentro como fuera de la aldea. Normalmente, con Kakashi como su sensei, esto no sería necesario. Sin embargo, hoy tengo una reunión con Naruto. Allí discutiremos si desea o no revelar información sobre su origen. Si se decide que la información se haga pública, Naruto se convertirá en un objetivo. Yugao quedó atónito. Iwa y Kumo eran famosos por su desdén hacia el relámpago amarillo, y solo ellos representaban una amenaza considerable. Y eso sin contar la infinidad de enemigos que el Yondaime se había ganado en el mundo de Lampa. Sin embargo, esta es una misión aparte del entrenamiento de Naruto. Tengo otros dos candidatos en quienes confío lo suficiente para llevarla a cabo. Si aceptas esta misión, te exigiré que te comprometas a mejorar tus propias habilidades para poder combatir cualquier amenaza que se presente contra Naruto. El Hokage hizo una pausa antes de mirar fijamente a los ojos de Yugao. ¿Aceptas la misión de rango S de entrenar a Uzumaki Naruto? Recibirás la remuneración correspondiente durante toda la duración de la misión. Además, al tratarse de una misión de rango S, los detalles son confidenciales para todos, excepto para ti y para mí, preguntó el tercer Hokage, con un tono autoritario que desentonaba con el anciano hombre que se encontraba tras el escritorio. Sí, Hokage-sama, respondió Yugao, ligeramente desconcertada por el hecho de que su mirada no vacilara ni una sola vez mientras ella contestaba. ¿Aceptas también la misión a largo plazo de proteger a Uzumaki Naruto de todo daño hasta que el Hokage actual indique lo contrario? Recibirás una remuneración por esta misión de rango S a largo plazo, y al finalizarla, aparecerá una mención especial en tu expediente. Esta vez, Yugao tardó un poco más en responder al Hokage, pero en realidad ya había tomado una decisión. Sí, Hokage-sama. Acepto. Naruto estaba sentado frente a la oficina del Hokage, inquieto y nervioso, incapaz de quedarse quieto ni un segundo. Esperaba a que terminara la cita del tercer Hokage para poder hablar con él sobre su herencia y el Kyuubi. Lo que se había dicho la noche anterior no hacía más que confirmar lo que Naruto ya había averiguado gracias a su padre. El tercer Hokage había insistido en que el rubio sabía perfectamente que no era, bajo ningún concepto, el Kyuubi. Sin embargo, el Hokage lo había dejado confundido y preocupado por lo que sucedería en esa reunión. El anciano había pasado toda la noche anterior, pasando de una expresión de ira a una profunda tristeza, mientras Naruto relataba los sucesos de aquella noche y las razones de sus pensamientos en ese momento. Aunque el rubio no comprendía del todo por qué el tercer Hokage reaccionaba así a su explicación, eso no era lo que más le inquietaba. Era lo que el Hokage había dicho al finalizar la reunión. Fue después de que lo despidieran y le desearan buenas noches, cuando se dirigía a la salida de su oficina, cerrando las pesadas puertas dobles tras de sí, que oyó al tercer Hokage murmurar en un tono inusualmente serio. En este pueblo se avecinan cambios que llevan mucho tiempo pendientes. No voy a tolerar más la flagrante profanación de los últimos deseos de un héroe.
Al principio, Naruto empezó a imaginarse al tercer Hokage ordenando la ejecución del demonio. Pero tan pronto como la idea se le cruzó por la mente, su fe en el anciano la desvaneció. Aún así, era una declaración bastante ominosa que dejó a Naruto reflexionando sobre las posibilidades. Por suerte, no tuvo que quedarse pensando mucho tiempo, ya que sus pensamientos fueron interrumpidos por el inconfundible crujido de las puertas de la oficina del Hokage. Naruto alzó la vista con curiosidad para echar un vistazo a la persona con la que el Hokage había estado reunido durante tanto tiempo, y de inmediato le llamó la atención el llamativo cabello morado de la mujer. Supo que era una shinobi, tanto por el itayate que llevaba sujeto al bíceps izquierdo como por la empuñadura blanca de una katana que asomaba por detrás de su hombro derecho. Ella notó que él la miraba y le sonrió mientras caminaba, lo que hizo que Naruto la mirara 2 veces. Era bastante inusual que una ciudadana de Konoha a la que nunca había visto le sonriera al pasar. De hecho, estaba bastante seguro de que solo Iruka-sensei y el Hokage lo habían hecho antes. Tan sorprendido estaba que, cuando por fin pudo reaccionar y devolverle la sonrisa, la mujer ya había pasado. Sin embargo, antes de que pudiera darle más vueltas, oyó una voz familiar que le hacía señas para que entrara en la oficina. Se levantó y esbozó su mejor sonrisa para disimular su leve nerviosismo. Bugao no pudo evitar fruncir el ceño al ver a Naruto fuera del despacho del Hokage. ¿Cómo era posible que se hubiera sorprendido tanto solo porque ella le había sonreído? No estaba bien. No pudo evitar sentir un ligero remordimiento por no haber hecho más por él, sobre todo después de haber descubierto quiénes eran sus padres. Solo podía esperar que Kushina-sensei la perdonara. Pero Oji-san, ¿no dijiste que era un secreto? Se mantuvo en secreto para tu propia protección. Tu padre se ganó muchos enemigos como el relámpago amarillo, y la mayoría aún estaría ansiosa por atacarlo a través de su único hijo. Sin embargo, ahora eres un genin y estás a punto de pasar a la siguiente etapa de tu entrenamiento shinobi, donde estarás bajo la supervisión de un jonin experimentado. Esto debería disuadir a la mayoría de las amenazas potenciales, explicó el tercero, observando atentamente la reacción de Naruto. Naruto frunció el ceño. Eso significaba que, por fin, tenía alguna posibilidad, al menos parcial, de obtener la aceptación que había anhelado desde que tenía memoria. Una gran parte de él le gritaba que aceptara la propuesta del Hokage en ese instante y disfrutara de esa nueva aceptación. Sin embargo, una parte aún mayor tenía otra preocupación: revelar su origen. No sé. Quiero decir que sí para que la aldea me reconozca como el ninja increíble que soy. El tercer Hokage tuvo que reprimir una leve risa, pero no pudo evitar que una cálida sonrisa se dibujara en su rostro. Pero no sentiría que me lo merezco. Sarutobi se quedó boquiabierto ante aquello. No se lo esperaba para nada de Naruto. Irónicamente, teniendo en cuenta quién era su padre y su experiencia con el niño hasta el momento, debería haberlo previsto. Naruto, te has ganado con creces el reconocimiento de Konoha. El trato que has recibido desde que naciste es inaceptable, pero has afrontado todo con una sonrisa y la promesa de cambiar la opinión de los demás. Ni una sola vez has mostrado ira o agresividad hacia ningún ciudadano, por mucho que te hayan provocado. Por ejemplo, sé perfectamente por qué llevas ese mono, Naruto. Y sabes que no es por el color. El rubio abrió la boca para argumentar que el naranja era un color genial, algo que realmente creía. Pero una mirada severa del Hokage le indicó que el anciano ya sabía la otra razón por la que Naruto vestía ese pobre atuendo shinobi. Si bien nadie había sido directamente violento con él, eso no impedía que lo intentaran. Los más imprudentes eran neutralizados por Anbu. Sin embargo, se urdió una forma más sutil de dañar al rubio. En lugar de atacarlo directamente, saboteaban sus posibilidades como shinobi. Los profesores de la academia perjudicaban su aprendizaje y le vendían equipo de mala calidad intencionalmente. Él no estaba al tanto de la mayor parte de esto, ya que se mantenía en secreto, por así decirlo. Sin embargo, un hombre no fue tan astuto. Se negó a venderle a Naruto la ropa que quería comprar directamente y, en su lugar, le ofreció el mono. Le dijo: quizás un shinobi extranjero te use para practicar con kunai. Con eso puesto no tendrás dónde correr ni dónde esconderte. Naruto, como siempre, replicó con su habitual descaro y bravuconería, negándose obstinadamente a ponerse otra cosa. Seré tan bueno que no tendré que correr ni esconderme. Pensó. A pesar de sus palabras, lo que el hombre había dicho le había dolido. Todavía le dolía, pero se negaba a dejar de demostrarle que estaba equivocado. Echó una mirada furtiva al tercer Hokage, solo para volver a mirar al suelo en una fracción de segundo.
El anciano seguía mirándolo con esa mirada penetrante, desafiándolo a discutir. No sabía cómo el Hokage lo sabía, y mucho menos cómo había descubierto su bravuconería. Pero lo sabía, y lo había hecho, y Naruto no encontraba forma de discutir con el tercer Hokage antes de que el anciano Hokage reanudara su discurso. Además, sé que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que todo el pueblo no te otorgará milagrosamente su adoración incondicional. Lo más probable es que, por así decirlo, se igualen las condiciones. En lugar de que te odien abiertamente, tendrías la oportunidad de ganarte el respeto del pueblo. Naruto frunció el ceño mientras se reclinaba en su silla. No podía rebatir al tercer Hokage en ninguno de sus puntos. Sin embargo, no se sentía del todo cómodo pensando en lo que el anciano sugería. Le parecía demasiado parecido a hacer trampa. Naruto casi suspiró de nuevo antes de darse cuenta de lo mucho que sonaría como Sasuke si lo hacía. Finalmente, tomó una decisión. Miró directamente a los ojos del Hokage y asintió con cautela antes de hablar. De acuerdo, abuelo, si cree que es lo que debo hacer, confío en usted. Le contaremos al pueblo sobre mi padre con una condición. Sarutobi no pudo ocultar su sorpresa, pues Naruto, una vez más, había salido con algo inesperado. Inconscientemente, se inclinó hacia adelante, al borde de su asiento, a la espera de las condiciones de Naruto. Tienes que prometerme que me entregarás ese sombrero. Invítame a comer todo el ramen que pueda en Ichirakusa. El Hokage, instintivamente, se llevó la cartera a la mano y la apretó con gesto protector, antes de que una idea se formara en su mente. Pero Naruto, si te nombrara Hokage ahora, estarías demasiado ocupado haciendo papeleo aburrido como para entrenar con el nuevo sensei que te he encontrado. Los ojos del rubio casi se le salieron de las órbitas al oír las palabras del tercero. Si iba a tener un sensei, eso significaba que aprendería jutsu. Jutsu de verdad, de esos increíbles, como lanzar bolas de fuego o hacer que los rayos salieran de sus dedos. Pero entonces se le ocurrió otra cosa, al recordar lo que había pasado ese mismo día en el puesto de ramen. Su taijutsu era sorprendente, al igual que su ninjutsu en general. Sin embargo, ya se había dado cuenta de que, a pesar de su deseo de aprender más técnicas, necesitaba más conocimientos básicos sobre el chakra y más práctica con los sellos antes de poder empezar a aprender jutsu de verdad, e incluso entonces el progreso sería lento. Un sensei podría ayudarlo con las formas y katas de taijutsu, y antes de reunirse con el Hokage ya había hablado con Iruka sobre recibir clases particulares para mejorar sus conocimientos. Una vez que alcanzara el nivel de los demás niños, podría empezar a aprender los increíbles jutsu que deseaba. Sarutobi observó al joven shinobi realizar los movimientos mecánicamente, como si hubiera olvidado por completo su presencia. Era evidente que Naruto había reflexionado profundamente sobre sus habilidades desde el encuentro de la noche anterior con Mizuki. El Hokage ya estaba al tanto de su nuevo acuerdo con Iruka, lo cual lo sorprendió y complació a partes iguales. Y mientras veía a Naruto reprimir su evidente entusiasmo ante la oportunidad de aprender nuevos jutsus, un anhelo que Sarutobi conocía bien tras haber entrenado a Jiraiya y Orochimaru, y reflexionar seriamente sobre el entrenamiento que realmente necesitaba, no pudo evitar sentirse orgulloso del progreso que el muchacho estaba demostrando. Ah, pensé que te interesaría esta noticia. Tu nueva sensei te entrenará durante el próximo mes para prepararte para tu ingreso a un grupo de genin. El Hokage observó cómo la emoción de Naruto volvía a crecer. Conocerás a tu nueva sensei y comenzarás a trabajar con ella dentro de 3 días, ya que necesita tiempo suficiente para prepararte un horario. ¿Ella? Preguntó Naruto, visiblemente molesto porque no podían empezar de inmediato. Sí, Naruto, una chica. Se llama Uzuki Yugao y es una ex agente Anbu, lo que significa que es increíblemente hábil y que no debe ser subestimada, ¿entendido? La rubia asintió, ligeramente impresionada por lo que el Hokage le acababa de contar. Ahora bien, hablaremos más adelante sobre los detalles para revelar tu identidad de padre. Debes reunirte con Yugao en el campo de entrenamiento 56 dentro de 3 días. Mientras tanto, creo que tienes una cita con cierto profesor de la academia. Sarutobi soltó una carcajada mientras Naruto se excusaba apresuradamente y salía corriendo de su oficina, casi atropellando a la secretaria en su camino. Hokage-sama, es información de uno de los sapos de Jiraiya-sama. La morena se hizo a un lado cuando un pequeño sapo saltó desde detrás de ella hacia la habitación y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Sarutobi dirigió la mirada al anfibio, indicándole que hablara. Jiraiya dice que regresa a casa para reunirse contigo personalmente. Se trata de Uzumaki Naruto.
Los ojos de Sarutobi se abrieron de par en par al escuchar las siguientes palabras de los sapos. Uzumaki Naruto, e Iwagakure. 2 días después, Naruto soltó una risita mientras yacía boca arriba sobre el monumento Hokage, o más concretamente, sobre la cabeza de Namikaze Minato. No es que quisiera faltar a su cita con Iruka ese día, sino que estaba absolutamente seguro de que si pasaba un minuto más, escuchando al Chunin lleno de cicatrices hablar sobre la historia de las aldeas ocultas, se ahorcaría allí mismo. 2 días y 3 citas habían sido suficientes para llevar a Naruto a este punto. Iruka lo había hecho empezar el programa de la academia desde el principio y lo había hecho avanzar con constancia. Ya iban por la mitad del primer año, y Naruto ya se había derrumbado. Había creado un clon de sombra para que asistiera a la clase, no sin antes disipar violentamente a 2 que se negaron rotundamente a obedecer, aprovechando que tenía un día libre para entrenar y relajarse. Se puso de pie con naturalidad y se estiró lentamente antes de decidir qué hacer a continuación. Quizás se dirigiría al campo de entrenamiento donde debía reunirse con su nuevo sensei, para no perderse intentando encontrar el rubio Siseo ante el dolor punzante en la cabeza, mientras su mente se inundaba de recuerdos ajenos. ¿Por qué Iruka Sensei tuvo que golpearlo? Solo había fingido dormirse mientras hablaba de cómo el Nidaime Mizukage luchó contra el Sandaime y perdió porque este último usó su invocación de mono. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al darse cuenta exactamente de dónde provenía ese recuerdo. Naruto se quedó paralizado, atónito ante las posibilidades de su nuevo descubrimiento. Había obtenido los recuerdos de su clon. Lo primero que se le ocurrió fue, naturalmente, entrenar. Rápidamente se preguntó si, además de los recuerdos, también había adquirido la experiencia de los clones creados por el Kage Bunshin. ¿Serviría para mejorar su control del chakra? ¿Podría usarla para mejorar su entrenamiento físico? ¿O se trataba simplemente de recuerdos que podía usar para estudiar sin necesidad de estudiar personalmente? ¿Funcionaría con más de un clon a la vez? Sonrió ampliamente mientras colocaba las manos en el sello del carnero para experimentar. Kage Bunshin no. El jutsu se interrumpió cuando Naruto sintió una mano que lo agarraba de la oreja y comenzaba a arrastrarlo lejos del monumento Hokage, pataleando y gritando. ¡Gara! ¿Qué demonios? Gritó mientras luchaba por ver a su atacante. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios hacías enviando un Bunshin a nuestra cita, Naruto? Me diste tu palabra de que no me fallarías. Naruto no supo qué responder. Iruka Sensei tenía razón. Había prometido tomarse las lecciones en serio, y había roto su promesa. Iba en contra de todo lo que Naruto representaba. No solo había roto una promesa, sino que se la había hecho a una de las pocas personas que realmente se preocupaban por él, y Naruto le había pagado con creces traicionando su confianza. El Chunin miró al rubio frente a él, que tenía la vista fija en el suelo con expresión abatida. Era evidente que Naruto se sentía avergonzado por lo que había hecho. Iruka había formulado su acusación precisamente para provocar esa reacción. Naruto debía tomárselo en serio para estar al mismo nivel que los demás graduados. Aún así, no pudo evitar sentirse culpable al ver al chico al que había llegado a considerar casi como un hermano menor. Suspiró profundamente. Debía de estar perdiendo su instinto despiadado como shinobi por pasar tanto tiempo en la academia. Escucha, no te preocupes. Volveremos ahora y repasaremos lo anterior. Y si terminas todo, tal vez te lleve a casa de Ichiraku después. Iruka vio cómo el chico se animaba visiblemente, antes de sonreír como si supiera algo que el Chunin ignoraba. Bueno, sobre eso, Iruka Sensei. Acabo de descubrir algo genial sobre el Kage Bunshin. La biblioteca Shinobi de Konoha era un hervidero de actividad. Dentro, en la sección de estudiantes novatos y de la academia, una docena de figuras anaranjadas saltaban de estantería en estantería, recogiendo libros que parecían útiles. Una sola figura dirigía a aquel ejército naranja. Ya oyeron al jefe. Busquen los libros que recomendó Iruka Sensei. 3 de ustedes tomen los de chakra, 3 los de historia, 3 los de habilidades shinobi básicas, y el último grupo los de estrategia y táctica básicas. Aunque recibió como respuesta un coro de quejas y lamentos, el clon que el Naruto original había dejado al mando quedó impresionado con lo efectivos que eran los clones. Si esto funcionaba tan bien como él pensaba, Iruka Sensei le dijo que probablemente podría cubrir todo el programa de la academia en tan solo una semana. Originalmente, iba a usar más clones, pero Iruka Sensei insistió en que usar tantos clones de sombra debía tener efectos secundarios negativos, y que debía consultar con el Hokage antes de usar más de la docena que ya tenía.
A pesar de ello, el clon estaba seguro de que la cantidad que se estaba utilizando en ese momento era suficiente para cumplir la tarea. Observó cómo los clones se apoderaban de las mesas de estudio de la sala y se ponían a trabajar, cada uno tomando un libro de la enorme pila que habían reunido. Una vez satisfecho de que los clones trabajaban como debían, centró su atención en su propia pequeña pila de lectura. Aunque Naruto había relegado el ninjutsu a un segundo plano, seguía fascinándolo. Las cosas que se podían lograr con él eran increíbles, e incluso sabiendo que necesitaba mejorar mucho en otras áreas antes de poder aprender jutsu, seguía sintiendo curiosidad. Así pues, en cuanto creyó que Iruka-sensei estaba distraído, un clon fue transformado en una copia perfecta del Chunin y recibió la orden de buscar pergaminos de ninjutsu básico en la zona reservada para los Chunin. Como resultado, este clon ahora poseía una selección de pergaminos de ninjutsu de rango C, y la tarea de memorizar tantos como fuera posible para poder aprenderlos cuando estuviera preparado. El clon echó un vistazo al montón que tenía delante y escogió un pergamino al azar. Rango C. Técnicas Futon. El clon frunció ligeramente el ceño. No era tan impresionante como una bola de fuego o rayos, pero tenía que haber algo impresionante por ahí, ¿no? Iruka quedó impresionado por las posibilidades del Kage Bunshin que Naruto había descubierto. Era una lástima que más shinobi de Konoha no tuvieran la capacidad de chakra de Naruto para poder utilizar el Kage Bunshin correctamente. Tras visitar al Hokage con Naruto para informarle de su descubrimiento, decidieron limitarse a un máximo de 12 clones, para gran frustración de Naruto. Pero a cambio, Iruka había accedido a que Naruto usara los clones para estudiar, mientras él se concentraba en otra cosa. Los clones trabajarían de forma independiente, pero tenían órdenes de desvanecerse si se topaban con algo que no entendían o tenían alguna pregunta. De esa forma, el original podría pedirle ayuda a Iruka. También debían desvanecerse periódicamente a intervalos diferentes, tanto para asegurar que no se quedarán sin chakra como para evitar que una sobrecarga de información los desvaneciera a todos al final del día, un peligro del que el tercer Hokage les había advertido. Iruka y el Naruto original habían decidido que, ya que los clones estaban estudiando en su lugar, podrían trabajar en otra cosa. Acordaron que, puesto que Naruto iba a entrenar con un nuevo sensei al día siguiente, no practicarían nada que interfiriera con sus planes de taijutsu o ninjutsu. Por lo tanto, se encontraban en el campo de entrenamiento de la academia, practicando el control del chakra. Naruto, supongo que puedes hacer el ejercicio de la hoja, dijo Iruka con una risita mientras Naruto asentía indignado, furioso por lo que Iruka insinuaba. Iruka sonrió antes de continuar. Bien, entonces, lo que haremos será una versión simplificada de un ejercicio de entrenamiento Anbu. Naruto observó con curiosidad cómo Iruka sacaba una bolsa de pelotas de ping-pong. Ahora, lo que voy a hacer es lanzarte varias de estas bolas, y lo único que tienes que hacer es usar chakra para atraparlas y pegarlas a tu cuerpo. El ejercicio se vuelve cada vez más difícil a medida que lance más bolas. Podemos tomarlo como un juego, llevando la cuenta de cuántas bolas puedes pegar a la vez. Cuando logres pegarte 5 bolas a la vez, te compraré un tazón de Ichiraku. Cuando logres pegarte 10, te compraré otro, y así sucesivamente. Si logras pegarte 30 antes de que termine la semana, te enseñaré un jutsu. ¿Entiendes lo que tienes que hacer? Naruto asintió con entusiasmo. Casi podía saborear ese ramen, sin mencionar la oportunidad de aprender un nuevo jutsu. ¿Qué tan difícil podía ser? El rubio miró a Iruka, indicándole que estaba listo, y se concentró en la pelota que se acercaba, canalizando su chakra hacia su mano justo cuando la pelota la impactaba. Sonrió ampliamente al ver que la pelota no tocaba el suelo. ¿Ves? Fácil, ¿verdad? Levantó la otra mano y comenzó a concentrar su chakra preparándose para la segunda pelota, pero entonces perdió el control del chakra que canalizaba para sujetar la primera pelota, y esta se le escapó de la mano. En su desesperación, olvidó por completo la segunda, que rebotó en el suelo y cayó a sus pies. Sí. Definitivamente fácil. Al día siguiente Naruto no podía ocultar su sonrisa mientras se dirigía al campo de entrenamiento 56. De niño, había explorado la aldea durante mucho tiempo, por lo que sabía que los campos de entrenamiento estaban numerados según su propósito. Los campos del 1 al 10 eran exclusivamente para equipos genin. Del 11 al 20 se usaban generalmente para ninjutsu y taijutsu, así como para combate. Y del 21 al 30, para práctica con armas.
A partir de ahí, los campos de entrenamiento hasta el 50 estaban reservados para entrenamiento en entornos naturales, siendo el más infame el campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Sin embargo, los 8 campos de entrenamiento restantes eran todos interiores y estaban custodiados por shinobi de nivel Chunin. Por ello, Naruto nunca había estado dentro de ellos y, por lo tanto, no tenía ni idea de qué esperar de su nuevo sensei. El hecho de que lo que se hacía dentro de los campos se mantuviera en secreto y bajo estricta vigilancia significaba, sin duda, que iba a hacer algo increíble, al menos en su opinión. Lo cual lo tenía muy emocionado por descubrir qué aprendería. De repente, sintió un ligero pinchazo en el fondo de su mente al recordar los recuerdos del clon. La sonrisa de Naruto se ensanchó un poco más. Su clon por fin había memorizado uno de los jutsus del pergamino Flutón, Gokurou. En teoría, parecía impresionante. La única desventaja era una secuencia de sellos algo más larga de lo habitual. Los 3 últimos sellos servían para evitar que el peligroso chakra de viento dañara la boca del usuario. Sin embargo, Naruto podría solucionarlo con práctica. Lo que no era tan fácil de solucionar era que su control de chakra aún era demasiado débil para aprender cualquier jutsu de rango C. El día anterior le había preguntado a Iruka qué nivel de control de chakra debía tener para poder aprender un jutsu de rango C correctamente. Iruka Sensei le había dicho que debía ser capaz de mantener 30 bolas de chakra en su lugar de forma consistente antes de poder usar un jutsu de rango C a su máximo potencial. Por eso se había ofrecido a enseñarle un jutsu a Naruto si lograba llegar tan lejos antes de que terminara la semana. Era solo lunes, y a medida que el rubio le iba cogiendo el truco al ejercicio, empezó a progresar de forma constante. Había logrado 7 bolas de chakra cuando decidieron dar por terminada la sesión. Iruka Sensei le había prometido otro ejercicio de control para practicar junto con el primero, una vez que terminara su entrenamiento con Yugao. El rubio aceleró el paso al divisar el campo de entrenamiento cubierto. Eran edificios enormes, escondidos en el lado este de Konoha, apartados del resto de la aldea. Tenían forma semicircular y el techo parecía ser de chapa ondulada. En definitiva, eran tan imponentes como los recordaba, a pesar de que ahora era mucho mayor. Redujo la velocidad a un paso lento al acercarse al número 56. Le mostró al Chunin que custodiaba la única entrada del edificio el llamativo permiso rojo y entró. Una vez dentro, el futuro genin no pudo evitar que se le escapara un suspiro al ver lo que tenía delante. El suelo estaba cubierto de un césped sintético exuberante que parecía y se sentía completamente real. La única pista era lo perfectamente cuidado que estaba, teniendo en cuenta que se trataba de un campo de entrenamiento. A su izquierda había un pequeño lago, con un arroyo que corría por una pared rocosa y que poco a poco se llenaba de algas. A su derecha, el césped terminaba abruptamente a unos 20 metros, y en su lugar se extendía un paisaje árido salpicado de formaciones rocosas. El chico rubio no pudo evitar silbar ante la magnitud del lugar. Es impresionante, ¿verdad? Naruto se giró bruscamente para encarar la voz, que parecía provenir de detrás de él, solo para encontrarse cara a cara con la mujer de cabello morado que había visto salir de la oficina del Hokage unos días antes. Uzuki Yugao. Un placer conocerte. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.